Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Son las 6:31. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por esa fiel sintonía y esa preferencia para nuestro programa desde muy tempranas horas de esta mañana. Bienvenidos a este viernes 13 de marzo de 2020. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya, bienvenidos. Un saludo cordial a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Julio Valdivieso, se te saluda. Buenos días, un gusto estar. También saludo cordialmente al doctor Kirio Waldo Salgado. Buenos días, el Señor les bendiga. Marvin Aguilar también, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, buenos días a todos. Gracias también a Carlos Araujo. Bienvenido, Carlos. Muy buen día a todos. Bueno, la amenaza del coronavirus en el mundo ha venido a modificar y colocar las agendas de los países en un plano hasta cierto punto de vista social y humano. Si no, veámoslo desde el punto de vista complicado, ya que su impacto no solo se ve desde la parte social y humana, sino que también trasciende a lo económico, y es a partir de este factor que muchos estudiosos consideran la coyuntura como compleja y propicia para lograr acuerdos importantes en un país como el nuestro. Hoy vamos precisamente a tratar este tema sobre todas estas aristas que se están llevando a cabo. Hemos visto muy activa la actuación del gobierno en cuanto a atender la emergencia, y por lo cual pues buscaremos también en este programa que tiene un gran impacto y una gran audiencia en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, pues unirnos y llamar a la reflexión para que de alguna manera pues no cunda ese pánico que en algún momento no deja de exacerbar ánimos, pero que sí también se le preste atención a las medidas establecidas para evitar los efectos de lo que se ha denominado como catastrófica pandemia. Así es que de alguna manera pues creo que es importante también nosotros acá colocar sobre la agenda de discusión y análisis la importancia que tiene estar atento a esta situación que tiene en emergencia a el mundo. Estará el país, pero bien, de alguna manera en condiciones de afrontar una crisis como la que estamos viviendo. Será esta coyuntura pues el momento propicio para lograr lo que decíamos, una unidad de país. Hemos visto ya en concordancia algunos discursos políticos sumarse también a todas las actividades que el gobierno ha planteado con relación a este tema. Y pues vamos a ver qué experiencia nos deja esta emergencia. A ver, Marvin, y el resto, cualquiera puede tener la palabra para hablar. Creo que las medidas que el presidente ha tomado, que para algunos pueden ser draconianas o drásticas, las hace pensando en que el sistema de salud salvadoreño no está preparado para una emergencia, una epidemia como esta, si lograra ingresar el virus y infectara a una gran cantidad de personas. Ya hay problemas de camas en los hospitales, por ejemplo, y en el caso del coronavirus, los afectados por esta necesitan ventiladores para poder respirar, y el país no está, de alguna manera, capacitado en infraestructura para eso. Si tú lees el índice global de sistemas de salud, ahí se evalúa a 160 países del mundo, y el 75% de los países del mundo no estaban preparados para una epidemia, para afrontarla. Por lo tanto, en esto, tú puedes ver alrededor del mundo donde están los casos, diferentes acciones que los gobiernos están haciendo. Desde, por ejemplo, los analistas italianos estaban criticando al gobierno que no tomó medidas oportunas, y esto desató lo que desató en Italia. Entonces, algunos pueden decir que en El Salvador las medidas, por ejemplo en el aeropuerto, que es donde se ha escuchado la mayor parte de quejas, no deben de hacerse, pero el punto es que un sistema, como lo dice el índice de sistemas de salud global, el sistema salvadoreño es en la cuestión de prevención, en la cuestión de controlar una endemia, en la cuestión de controlar una epidemia, ya no digamos una pandemia, no está lo suficientemente capacitado. Y es
es un problema estructural que tiene el sistema de salud, en el cual quizás a partir de esta situación podría comenzarse a iniciar una, digamos, reforma interesante en el sistema de salud para futuras, digamos, eventualidades que ocurran, porque no está exento que esta sea la última, ¿vea? Y en ese sentido yo creo que las medidas que el gobierno ha lanzado las hace pensando que es mejor prevenir que lamentar una situación que de repente se puede salir del control y que tendríamos a un grupo de analistas o de la oposición criticando que el gobierno fue, digamos, lento, no reaccionó a tiempo. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es activarse. Es activarse con todos los... el día miércoles en el programa de debate, Julio, también ahí estabas tú, y decíamos, a veces he tomado un poco digamos, esa versión muy popular, ¿verdad? Es mejor que digan aquí pasó que aquí quedó, ¿verdad? Bueno, lo decíamos el día miércoles en la radio sobre la forma en que se había adecuado, y quizás nosotros agregamos 2 ingredientes que me agradó después verlos: el hecho de que todo esto andamiaje que se había estructurado por parte del Ejecutivo le hacía falta un componente básico, y era la incorporación de los alcaldes a sumarse a un esfuerzo de prevención. ¿Por qué se planteaba eso ese día en el programa de Néstor López Radio? Porque los alcaldes son los que tienen el contacto más cercano con la población. Saben cuáles son aquellas comunidades con más vulnerabilidad. Por ejemplo, no sé si es cierto o no, pero de acuerdo con el último censo, no sé si hay 10.000 personas por kilómetro cuadrado de Soyapango. Es decir, cuando tú ves ese tipo de vulnerabilidad y te pones a pensar que el ingreso de un virus de esta naturaleza a un país que no tiene ni la infraestructura médica adecuada, ¿verdad?, las consecuencias que esto tendría serían devastadoras. Entonces siento que todas las medidas definitivamente no van en contra de la visión que debería de hacerse. Bueno, de hecho, ya todos los países, creo que este día Estados Unidos también, me comentaba Carlos, se cierra. Guatemala ya tomó la misma reacción en contra de los salvadoreños en base a la reciprocidad. En fin, creo que cada país empieza a protegerse, tomando en consideración que una vez, en mi criterio, lo que estamos haciendo es retardando la entrada. Porque yo veo muy difícil que vaya... no tenemos la bolita mágica, pero no es posible detener la avenida. Se puede, hasta este momento, gracias a Dios no hemos tenido ningún caso que lamentar. Confirmado. Sí, porque eso, yo creo, y que además estamos frente a una de las segundas pandemias, que es la del pánico. Yo creo que aquí es donde la población tiene que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Vimos circular en redes sociales fotografías de supermercados abarrotados, sin ningún objetivo. O sea, no vemos por eso en ningún lado. Y cuando analizábamos el tercer arista de la situación, decíamos, ¿verdad?, lo incongruente con determinados malos salvadoreños que se han dado la tarea o de acaparar o de elevar precios en aquellos insumos en que se necesitaba para la prevención de estas cosas. Entonces, siento que la población deberá también de poner una gran dosis de participación, dado que la prevención es lo único en lo cual hoy le podemos apostar fuertemente, porque nuestro sistema, hay que decirlo con toda la honestidad y claridad que se puede hacer, es que ni países tan desarrollados como Alemania, como Italia, que tienen toda la infraestructura de salud, pueden afrontar, dijéramos, excepto China, pues, que hizo su hospital privado para no sé cuántos miles de personas, pero fuera de eso creo que nadie aquí en la región estaría preparado para enfrentar. Incluso a China le ha tomado 2 meses llegar, por ejemplo, al día de 0 infectados. De 0, entonces creo que nosotros sí tenemos que apostarle al tema de la prevención, sumarnos al tema de la prevención con la prudencia y lógicamente en no desatar el pánico en la demás población. Interesante, doctor. Mire, yo creo que la única pandemia aceptable es la de la oración.
Yo creo que este país debe acercarse más a Dios, hombre. A veces el Señor permite que estas cosas sucedan para que nos acerquemos más a Él. Él dijo, dale al César lo que es del César, pero aquí nos quedamos hasta ahí, dándole al César lo que es del César. Y nos olvidamos de Dios. Y estos son los momentos en que todos, creyentes o no creyentes, debemos acercarnos al Dios verdadero. Porque Dios es el único que puede alejar esta pandemia de la tierra. Es el único. Ahora, los hombres pueden hacer todos los esfuerzos. Y es bueno que lo hagan. Y yo creo que el presidente, dentro de su propia característica de gobierno, dentro de su propia visión, creo que él está haciendo lo que él cree que debe hacerse. Si va a entrar o no va a entrar el virus, solo el Señor lo sabe, no lo sabe el presidente. Lo que dicen todos los que saben es que el virus va a venir, que eso es indetenible y que lo que podemos hacer nosotros es evitar que llegue rápido. Bueno, si va a llegar, pues veamos qué hacemos si va a llegar. Ahora, creo que el presidente, al decretar la cuarentena, es en el afán de que las cosas estén ordenadas para cuando llegue. Pero se han cometido algunas inexactitudes entre los que están aplicando estas medidas de cuarentena. En el aeropuerto hay mucha queja de gente que se ve maltratada en los lugares donde están haciendo la cuarentena. Hay gente que no debería estar ahí. Mire, yo no sé nada de medicina, no es mi rama, pero creo yo, por sentido común, que si un pasajero entra, le hacen las pruebas y es asintomático, lo más que tiene que pasar en el aeropuerto en cuarentena son 5 días para que se manifieste o no se manifieste el virus. Y si después de 5 días el virus no se ha manifestado y pasa las pruebas, esa cuarentena puede seguirla en su propia casa, donde va a ser atendido por su propia familia, donde va a tener todo al alcance. Pero los videos que me cuentan que están circulando sobre lo que está pasando en el aeropuerto son realmente deplorables. Y eso no beneficia a ningún funcionario público, sino que al contrario lo pone en el ojo del pueblo para mostrar ineficiencia o por lo menos que no se está preparado. Por otro lado, en las fronteras terrestres ha habido también descontento de la gente. ¿Por qué? Porque no se ha sabido aplicar realmente las fórmulas que permitan que la gente que no tiene el virus pueda penetrar. Mire, Guatemala ya le pagó con la misma moneda. Julio dice reciprocidad, pero muchas veces los que no entienden mucho de estas cosas le llamamos no, le están pagando con la misma moneda a El Salvador. Y Guatemala ya le cerró la frontera. Ya nos pusimos a pensar que todo lo que se consume en los supermercados, la gran mayoría, viene de los países centroamericanos y que pudiera haber una escasez por no hacer las cosas como deben ser. Entonces, estas cosas no son para criticar al presidente, son la expresión de todo lo que está sucediendo para que se corrijan estas cosas. Nosotros no pretendemos estarle causando problemas al presidente de ninguna manera, al contrario. Creemos que es un momento de unidad para todos los salvadoreños. Creemos que es un momento en que todos los salvadoreños debemos estar pensando como una sola persona. Nadie quiere morirse. Por otro lado, cuando se manifiesta el virus, yo no sé si en los hospitales ya tienen separadas las áreas donde van a estar las personas de la tercera edad
que tienen diabetes, que son enfermas del corazón, que tienen otros problemas de minusvalía o que son enfermas de aparato respiratorio, porque esas personas no se pueden valer por sí mismas y necesitan sus medicinas, necesitan sus medicinas de glaucoma, medicinas de insulina para la diabetes o medicinas para la presión arterial, y todas estas personas merecen una atención especial. No es como en Italia. En Italia los médicos decidieron quién moría y quién no moría, y a las personas mayores las dejaron morir. No, y eso confesado por uno de los médicos. Solo para apuntarle una cosa, doctor, de lo que usted ha dicho, por supuesto que pueden haber problemas porque esta es una emergencia y sobre la marcha el Ministerio de Salud tendrá que ir corrigiendo las cosas que se vayan Entonces, dando. para usted está bien todo ahorita. Necesita hacerse lo que haya que hacer. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Y sobre la marcha se tienen que corregir pero las cosas ese es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que me va a corregir? Que el periodo de incubación del virus se ha descubierto que puede durar 14 días y en algunos casos se ha descubierto hasta 21 días. Hasta 21. Exactamente. De acuerdo. Entonces, por eso es que, digamos... No, yo me estaba refiriendo ahorita... Lo de mantenerlo en el aeropuerto 5 días es... Que fue lo que usted mencionaba, podría ser, digamos... No, mire, Marvin, 5 días es para... El asintomático puede durar 5 días para que se manifieste el virus. Sí, bajo una prueba. Y después de que se manifieste el virus con las pruebas, pues si está con virus, pues se manda, se aísla y se manda a un hospital. Y si no está con virus, esa cuarentena la pueden cumplir en su casa perfectamente bien, claro, hombre. Claro, esas son las eso cosas es lo que estaba diciendo. Esas son las cosas que tienen que irse corrigiendo sobre la marcha. Usted me cortó cuando yo estaba hablando justamente de las personas de la tercera edad que pueden tener el virus y que padecen de enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades crónicas que necesitan atención especial y medicinas. Paralíticos, gente que no mira, que necesita que la lleven. Se ha corregido eso, ¿verdad? Se ha corregido el hecho de las personas de la tercera edad, al parecer ya van a poder, y las mujeres embarazadas. ¿A dónde se ha corregido, Marvin, por favor? Se ha corregido que se puedan ir no estemos haciendo campañas políticas no es aquí. Campaña, doctor, pero sí se ha corregido ya esa mire, situación. si estamos hablando, hablemos la verdad, hombre. No, doctor, por eso le digo, se ha corregido. ¿Qué se ha corregido, Marvin? El dato de que la gente de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños, no van a estar... no, lo estoy diciendo cuando se manifiesta el virus en los hospitales. Bueno, eso... No, mire, ponga atención, eso cuando... Doctor, es que cuando lleguen los casos, vea, se van a tratar... Bueno, hasta aquí me voy a quedar porque ya no se puede hablar. No, pero sí hay ya... Ahora, lo que haría falta, creo yo, solo para cederle la palabra a los compañeros, es, por ejemplo, hacer simulacros, ¿verdad? Que México, los dos países que la OMS ha dicho que están haciendo muy bien su papel es México y la Argentina, y una de esas cosas son los simulacros en caso de que empiecen a aparecer los casos. Yo siento de que tratar de satisfacer a todos va a ser muy difícil, cualquier instructivo que se dé. Creo que hay dos cosas que hay que entenderlo y dejarlo muy claro. El interés general debe de primar sobre el interés particular. Así es. Esa es una de las políticas que se debe de entender. Donde creo que ha faltado es en cuanto a la aplicabilidad de las normas contenidas, a la claridad con que los que deben de aplicarla la tienen que hacer. Creo que debe de corregirse, pero definitivamente las medidas se van a tener que tomar, y de hecho ya se tomaron. Lógicamente eso agarró, dijéramos, fuera de base, porque había gente que venía en el avión en ese momento, gente que iba en tránsito y se topó con una medida, pero fuera de ahí de las 24, el Estado tiene que tomar decisiones en algunas cosas en contra de muchos y en otras en beneficio de la mayoría. Bueno, en concordancia de las acciones, fue interesante escuchar también el llamado y la toma de la palabra que han hecho en la Asamblea Legislativa también las fracciones políticas, que lo mencionamos el día miércoles en el programa de debate en radio, Julio y Carlos. Mira, con este tema te quiero leer algo que dijo hace poco, creo, el viceministro de Salud, Fran Alaví, y dice textualmente que este virus es inminente su llegada. O sea, eso es reconocido formal y oficialmente por el gobierno y todos lo sabemos que así será. Las medidas que se están tomando por parte del gobierno y del presidente de la República,
yo sí creo que son unas medidas acertadas. O sea, el país tiene que buscar la manera de contener el ingreso, de hacer que llegue lo más tarde posible, que ingrese al país esta enfermedad, porque es de todos conocidos la fragilidad de nuestro sistema de salud, que no va a poder atender una pandemia de este tipo en caso de que ingresara masivamente, como se dio el caso de Italia. Las medidas son correctas: cerrar cuarentena, decir niños en sus casas, recomendarle en este momento a la gente que trate de no salir para evitar contagios. Creo que todo eso es correcto. ¿Y las medidas de salud? Correcto, pero al final de cuentas creo que inclusive está hasta limitado el presidente. Yo sí lo invito de alguna manera que se acerque a la Asamblea Legislativa y que trate de coordinar con el resto de órganos de Estado, porque las atribuciones y las competencias presidenciales no son suficientes para poder tomar decisiones más ágiles para resolver cualquier tipo de problemas de estos. La Asamblea ya está a la disposición del presidente para poder coordinar y darle las herramientas. ¿El régimen de excepción? No hay ni emergencia realmente declarada, ni régimen de excepción, o sea, pero eso es algo que tienen que resolver entre órganos de Estado, y creo que ya estamos 2 días tarde después de haberse declarado pandemia esto, para tomar esas decisiones que le permitirán actuar de una manera más eficiente al presidente de la República. El tema del hecho de que esto se está conteniendo, que creo que las medidas son para eso lo único que nos da al país es tiempo para prepararnos. O sea, eso es lo que estamos comprando, solo es tiempo. Pero ahí es donde a mí las cosas me preocupan un poco, porque si no tenés las herramientas que te puede facultar la Asamblea Legislativa en cuanto a disponibilidad de recursos, a libertad de poder evitar procedimientos engorrosos y controles engorrosos, la pedida de asistencia, o sea, hay muchas cosas que entre órganos de Estado pueden hacerse. Entonces esto no va a poder buscarse la solución de la preparación del sistema de salud de forma inmediata. Mirá, si estadísticamente se sabe que casi un 5% de la población que se infectará va a necesitar asistencia médica de emergencia, ventiladores, camas de UCI, todo ese tipo de cosas. O sea, vamos al sistema de salud a revisar cuántas camas tenemos. Lo que decía el doctor, ¿vea? Áreas especiales. Por eso, pero estamos es que preparándonos, no si Sí, no hay, pero no que hay. compremos. O sea, Sí, pero veamos de tiene dónde que pedimos tener asistencia. la agilidad de disponibilidad, o sea, de recursos. Hay que dotar al Ejecutivo de eso. Yo estuviera, y ojalá ya lo haya hecho el presidente, no lo sabemos porque no nos ha contado todo, pero yo ya estuviera sentado con China, por decirte, que después de lo que ha sucedido tiene una experiencia formidable del manejo de este tipo de situaciones. Taiwán, Corea del Sur, o sea, son países que han sido exitosos en el manejo de la crisis y que pueden dar asistencia en materiales, en equipo, en pruebas. Mira, el país de verdad tiene que hacer hasta el último esfuerzo posible por evitar un contagio masivo. O sea, porque una vez eso se dé sin tratar de evitarlo, va a ser una crisis increíble en este país. Entonces, necesitamos pruebas, por decirte, el tema de lo que está sucediendo con los ingresos del aeropuerto, que es una cosa chiquitita y controlada, pero uno critica la medida, critica el manejo de la medida, que me denota que de alguna manera no estamos preparados ni siquiera para eso, porque la operatividad de la implementación de las medidas es lo que está fallando y es lo que la gente critica. O sea, no es el hecho de que vayas a cuarentena. Ayer, gracias a Dios, por lo menos a nivel de medios de comunicación conocimos que debido a las quejas vienen y ya hay excepciones en el tema de la cuarentena, diciendo niños, mujeres embarazadas y ancianos no harán la cuarentena de los que están entrando al país, pero eso sí, vamos a hacerle la prueba, ¿verdad? Y dependiendo de la prueba determinaremos si se va a su casa o no se va a su casa, pero la operatividad y las quejas permitieron generar una excepción porque sabíamos que eso pasaba. ¿Qué necesitamos? Posiblemente más equipo, más material para hacer pruebas. Es que yo creo que la detección temprana es lo que le permitirá a este país de alguna manera controlar la situación. Fíjate que nosotros no estamos preparados para algo que no conocemos, ese es el problema. Sí, pero ya hay comparto, experiencias. Sí comparto que debería de buscarse aquellos países amigos, ¿verdad? Que ya probaron, que ya pasaron o están Y China le acaba de dar 10.000 máquinas, creo, de ventiladores a Italia. Hay una cosa que, digamos, los que generamos opinión debemos de entender frente a esto, que evidentemente van a haber errores sobre la marcha. Incluso en otra plataforma con Carlos yo le hacía ver y verifiqué en la noche, por ejemplo, en Estados Unidos la prueba cuesta $3,000 y consultaba si el Medicare está cubriendo eso y ya Medicare anunció que no va a cubrir esos costos. Los seguros privados sí. Entonces, y
ha tenido que intervenir el presidente Trump para decir que esas pruebas se van a hacer entonces gratis a toda la gente que se sospecha que lo tenga. Entonces, si te fijas, pero aquí no te cuesta eso. No, de acuerdo, o sea, pero lo que quiero decir es de que aún Estados Unidos, que tiene un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, está teniendo problemas a la hora de aplicar la emergencia, cómo la va a manejar. Es decir, cobrarle $3,000 a la gente, que el seguro te esté informando que no te va a cubrir ese dinero, que lo vas a tener que pagar. Aquí no se está dando. No, de acuerdo. Eso ya es mercantilismo. Aquí se están haciendo pruebas. De acuerdo, doctor. Entonces, pero lo que te quiero decir es que China le ha donado a Italia miles de pruebas regaladas. Exacto, dificultades van a haber, ¿verdad? En Italia, los paneles como este en Italia, que yo he estado siguiéndolo, es un despedazamiento, desplumamiento al gobierno, porque lo están acusando no tomó medidas en el momento. que se tardó. O sea, por eso es que nosotros decimos que es correcto lo que se está haciendo en el país. Sí, es correcto lo que estamos haciendo. Y están de acuerdo que van a haber también inconveniencias, van a haber nosotros errores. ¿qué es lo que decimos? O sea, acordate, Marvin, y te lo recuerdo nuevamente, que el presidente, cuando sucedió la crisis del agua, cuando hizo aquella conferencia de prensa con los ministros enfrente, que los regañó, ¿qué les dijo? Pongan atención a las quejas de los ciudadanos, porque por eso se nos salió de control este problema del agua. Es que eso es el llamado de atención. O sea, nosotros no queremos de alguna manera echarle zancadilla, no, o sea, al contrario, ¿en qué podemos ayudar? Pero si algo no está bien, hay que decirlo para que se corrija. Es lo que te digo, las quejas del aeropuerto permitieron generar una excepción. Si el país puede recibir donaciones y buscar estas gestiones de donaciones de miles de pruebas, que creo que es uno de los fundamentales pasos que debe darse, bueno, empecemos a hacerle pruebas a mucha gente. El problema no es la medida, empecemos a recomendarle a la gente, mire, quédense en sus casas, por favor, o sea, evite salir, evite aglomeraciones. A los hermanos en el exterior, que por lo menos en estos momentos no viajen, sí, pues. Ya entendieron. Es un problema, ¿no? Ahora, yo creo que la amistad que tiene el presidente con el gobierno de China, de la China popular, yo creo que es buena. Y creo que ya de haber pedido. Yo considero que ya debe haberlo hecho, ¿verdad? Que le manden esas miles de pruebas, porque en Venezuela, China ha surtido a Venezuela con miles de pruebas para que Venezuela pueda hacerlo. Y les ha dado también equipo y les ha dado medicinas. Yo que Venezuela tiene recursos. Entonces, eso que Venezuela tiene recursos. Todavía entonces, tiene más que nosotros. Nosotros, creo yo que por la amistad del presidente con el gobierno chino, creo yo que debe hacerlo si es que no lo ha hecho. Y si ya lo hizo, creo que China va a respondernos. Hay otros países como Taiwán, que ha sido exitosísimo en el manejo de este tema, Corea del Sur también, creo que están ofreciendo apoyo y ayuda internacional en cuanto a asistencia para estas cosas. Entonces es donde hay que ver, o sea, nuestros países son tan frágiles, tenemos pocos recursos, es de ver cómo pedir esa asistencia para prepararnos de una mejor manera, y vuelvo a insistir, para contener, para prevenir. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo ven ustedes? Bueno, la discusión en la Asamblea Legislativa, también la disponibilidad de los partidos políticos, me parece que ha sido muy interesante. Arena ha ido al encuentro. El FMLN también. Me parece que el presidente fue muy sincero también en expresar, creo que fue con el sector privado, que les dijo, bueno, pongámonos a trabajar y veamos esto en función de un país unido. Dejemos los pleitos, creo que ya habrá tiempo para los pleitos y el periodo electoral. Pongámonos a trabajar. Creo, y por eso yo hacía énfasis en mi presentación del programa, que sin duda alguna esta situación que nos está llamando mucho la atención y preocupando, debe llevar ese componente importante de unidad para salir adelante, porque no podemos, y lo acaba de decir hace unos minutos en otro medio de televisión el ministro de Salud, Francisco Alaví, viceministro, decía, este virus se está acercando, la llegada es inminente, cada vez se suman más países. En el hospital Saldaña, que creo que es el de Zacatecoluca, hay pacientes ingresados. ¿Saldaña? Es el de arriba. En los planes de Renderos, ¿no? Planes de Renderos, ok. En el hospital Saldaña, entonces Saldaña es el de Planes de Renderos, el neumológico conocido, sí. Hay pacientes ingresados con problemas respiratorios que se están analizando. Sí, es que puede ser de una gripe, puede ser un... Sí. Esa es otra cosa.
está pegando la gripe Sí, también. hay una- Anda un virus de gripe en La este gripe momento. muy fuerte, desde hace 4 semanas. Que Desde hace 4 no semanas. hay que Donde los ciudadanos confundirse, con el no hay que coronavirus. Sí, confundirse. pero los ciudadanos que aunque tengan una gripe, no se Claro. sabe realmente qué es. Puede derivar en este tipo de cosas y lo mejor es que si tiene un proceso de gripal, quédese en su casa y tome medidas. Exactamente. Regresamos. Veamos un poco entonces el tema de la unidad en términos de la emergencia que en algún momento pues está coronando mucho la atención de todos los sectores. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted por estar participando, @diálogo21, @Neto López Radio. A ver, ¿estará el país, más allá de lo que se está haciendo en esas condiciones de afrontar esta situación de emergencia, lo pertinente desde el punto de vista de los actores que están, actuando? La Asamblea Legislativa, por ejemplo, hablábamos en concordancia de la necesidad de establecer un decreto de emergencia y que de alguna manera pues se hayan hecho los ajustes pertinentes a raíz de lo que se dio como declaratoria de cuarentena, Julio, y el resto de la palabra. Bueno, yo creo que para todo hay tiempo, sobre todo en cuanto a que el discurso que emitió el presidente de la República prácticamente era como un puente que estaba teniendo, diciendo, bueno, miren, bajemos de tono a esta confrontación, ya habrá el momento oportuno. De igual manera decíamos en el programa anterior en la radio, es que había que la Asamblea Legislativa sumarse a un esfuerzo y empezó a cuajar. ¿De qué manera? Ya se pospuso, hay una petición para posponer la interpelación del ministro de Defensa, y era lo correcto. No se le estaba pidiendo que renunciaran al derecho que constitucionalmente tiene la Asamblea Legislativa de su propio. El tema era el timing, el tema era el momento en el cual se estaban haciendo las cosas. Es más, dijimos también en ese momento de que los partidos políticos, los secretarios generales, deberían de tener un acercamiento con el presidente de la República. ¿Para qué? Para poner en función de país todo el aparataje. Yo sí creo que la Asamblea Legislativa tiene que dar el segundo paso, y es el hecho de que deberá de decretarse un estado de emergencia. Encaja perfectamente en los casos en que la Constitución prevé incluso para decretar un régimen de excepción. Esto es a solicitud del presidente. Por eso, yo lo que estoy planteando es que la situación encaja perfectamente en lo que se estableció en la Constitución, un régimen de excepción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, aunque es correcto las medidas que se están dando, que constitucionalmente tenga todo el blindaje y el aparataje para que tenga la robustez suficiente en la toma de las decisiones. ¿Por qué razón? Porque hay libertades que están consagradas en la Constitución que son de aplicación directa. Entonces, siento de que el momento es el oportuno. Yo no sé si quedó hay situaciones medio tontas que uno dice, mira, pueden evitar que un salvadoreño ingrese por la frontera de Guatemala. La Constitución te da el derecho, tenés esa garantía de que no te pueden prohibir el ingreso, pero lo están bloqueando en este momento, entre comillas, basado en el tema de la cuarentena. ¿Es correcta la medida? Creo que sí. Pero, es correcta pero la entonces, medida. ¿por qué no tiene el instrumento legal que es el régimen de excepción que le permite, le faculte eso? Y además lo puede decretar incluso el Ejecutivo. No puede. Ni aún con régimen de excepción se le puede prohibir la entrada a un salvadoreño. No se puede. El salvadoreño tiene el derecho constitucional. Pueden controlarlo. Pueden controlarlo. Mira, a un salvadoreño no se le puede restringir la entrada al país. Ahora, una vez que entre, ¿cómo lo controla? ¿Verdad? Ahí se le aplica la cuarentena. O ahí se le aplica el régimen de excepción. Ahora, les quiero contar lo que pasó ayer en la Asamblea. Ayer en la Asamblea hubo una denuncia de que el presidente Bukele había había autorizado, firmado, un decreto ejecutivo de emergencia acordado por el
Consejo de Ministros, donde decretaba la emergencia nacional. Y entonces se pegó el grito en el cielo allí y efectivamente había un decreto, el número 12, que decretaba la emergencia nacional, que es el estado de sitio. El estado de sitio. Es limitado, porque era basado, doctor, no era basado en la Constitución, sino que era basado en la Ley de Protección Civil, que son otras condiciones. Bueno, el asunto es que se invocó el artículo 29 de la Constitución. Entonces, el Pleno, para buscar la armonía con el presidente, para mantener la unidad del país, le recomendó al presidente de la Asamblea, Mario Ponce, que hablara con el presidente. Mario Ponce después llegó a dar el informe y dijo que había hablado a Casa Presidencial, que habían reconocido ellos que era inconstitucional el decreto y que lo iban a derogar. Y Mario Ponce le dijo al presidente que cuando él quisiera que se decretara el estado de emergencia, hiciera la iniciativa de ley por medio de uno de sus ministros para pedir el estado de emergencia y la Asamblea se lo iba a conceder. Y que iban a convocar de emergencia sábado o domingo. Está abierta la sesión de comisión política. Entonces, la comisión política, pero tiene que aprobarlo el Pleno. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el artículo 29 lo que habla es el estado de sitio, que permite, que no permite ya derecho de reunión, que no permite derecho libre tránsito, que puede restringirse el libre tránsito, la libre difusión de ideas, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso va a tener necesidad de hacerlo la Asamblea Legislativa para que el órgano ejecutivo tenga las herramientas para controlar y que no se le salga de las manos este coronavirus. Pero así se arreglan las cosas. Claro, esa es una muestra de que cuando hay voluntad de parte de uno y de parte del otro, las cosas se pueden arreglar. Y lo que yo espero, y creo que todos los salvadoreños esperamos, que haya armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo y con el órgano judicial también. Porque de lo contrario, no vamos a poder salir de ninguna crisis. Acuérdense, estamos hablando de coronavirus. Pero si estamos vivos, dentro de una semana vamos a hablar del arenavirus. Vamos a hablar del régimen económico. Claro. Vamos a hablar del problema económico del país. Que ya hay cálculos. No, si esto empieza. Hay cálculos de que el 2,75% que probablemente iba a crecer El Salvador va a rebajarse al 1,5% o menos. Eso ya es grave. Porque eso lo que representa es que la gente pobre va a ser más pobre, que va a haber menos trabajo, que va a haber menos inversión y que va a haber menos crecimiento. Y eso es grave también. Y la parte moratoria. Básicamente sería el efecto por la dolarización en El Salvador, que la gente va a sentir que el dinero no le alcanza. Ese será como, digamos, el efecto. Bueno, ese es un efecto de lo que va a venir. La gente el dinero no le va a alcanzar. Técnicamente hay una explicación por los economistas que prevén que el impacto sin duda alguna será bastante fuerte. No tiene nada que ver la dolarización, o sea, el impacto de la enfermedad mundial va a generar un problema. Porque no tenemos política monetaria. Entonces estamos dependiendo de lo que pasa en Estados Unidos. En su momento se verá cuáles son las medidas que deberá de tomar. Te lo explico así, las monedas han caído entre antier y ayer, todas las monedas latinoamericanas cayeron en relación al dólar. Eso significa que para nosotros la dolarización. Yo prefiero que los políticos salvadoreños no tengan manejo de la política monetaria del país. Pero tiene su costo, está demostrado. Pero tiene su costo también. Sí, pero está demostrado. Es más administrable ese costo que una mala decisión y un populismo de los gobernantes. Con respecto a tu pregunta, si la coyuntura es el momento propicio, yo creo que sí. Creo que es el momento, si en realidad existe la verdadera voluntad política de manejar un tema de unidad. Y sobre todo, yo platicando con un colega le decía, mira, aquí va a haber un problema de legitimidad de acción. Porque ¿qué va a pasar si las cosas salen mal? Van a empezar a tratar de deducir responsabilidades a las personas que supuestamente hayan manejado mal las cuestiones.
Por eso creo que cuando el tema lo abraza toda la parte política, la parte empresarial, la parte económica, entonces hay como una legitimidad para poder enfrentar las acciones. Y eso es lo importante de que entienda el presidente de la República, que esto hay que hacerle frente en unidad. No, pero yo sí todos creo los que sectores. El todos. discurso que dio el presidente me dio la impresión de que esa era la intención. Bueno, viste la declaratoria del decreto 13, ¿verdad? De la declaratoria de la cuarentena. El presidente se reúne inmediatamente con el cuerpo diplomático, con la NEP. Hasta este día no he visto una reunión del presidente con la Asamblea Legislativa ni con el órgano judicial, que son los otros dos órganos de Estado, que son fundamentales en el manejo y tratamiento de una crisis nacional, ¿verdad? Derogan el famoso decreto 12 de declaratoria de emergencia, debería haber sido sustituido como corresponde por un decreto de emergencia dado por la Asamblea. Ayer sesionó la Asamblea y no lo pide el presidente. O sea, seguimos en el problema de esa separación. Por mucho discurso que querrás ver, no hay una demostración concreta en este momento de unidad nacional del sector político. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema que yo veo? Es que si no lo haces frente y no haces corresponsables a todos de esto, el día de mañana, si Dios no lo quiera, llega a suceder una crisis tan grave, la balanza se la van a pasar a él nada más. Y creo que no es correcto, creo que tampoco es conveniente, porque no va a ser culpable. Pero si tampoco te rodeas y participas con todos de las soluciones de este país, entonces tampoco exijas después que la responsabilidad es compartida. Lo que pasa es que no sabemos si esas reuniones se han dado o no se han dado. Hay cosas que se hacen pero no se dicen. Es evidente con la plenaria del día de ayer. Es evidente. Pero de qué hay pláticas sobre eso, no. No te sabría decir porque yo no estoy adentro. Sí, mira las declaraciones políticas y públicas de todos los partidos en la Asamblea Legislativa diciendo, estamos listos, aquí están los votos, presidente, queremos el decreto, presidente, dejamos abierta la comisión política, cuando usted quiere nos convoca. Bueno, ahí está tirada la situación. ¿No? Y hay buena voluntad por parte del Ejecutivo de sentarse y discutir esto. Yo creo que quizás uno de los, en relación a tu pregunta para el panel, creo que el momento es oportuno para lograr acuerdos políticos. El presidente ha manifestado de manera, digamos, en primera instancia que hay que bajar las aguas, ¿verdad? Y creo que eso, la Asamblea Legislativa también ha respondido que está de acuerdo, está lista para aprobar eso. Incluso el diputado Handel decía que no es su intención bloquear ni retrasar eso, y eso me parece a mí que son, digamos, manifestaciones públicas, más allá de que todavía no haya habido la declaratoria legislativa y todo eso, sí, de primeros acercamientos. Ahí está. También la Asamblea Legislativa, al retrasar la interpelación del ministro de la Defensa, da una muestra. Da una muestra de, digamos, de que hay están dadas las condiciones. Exactamente. Yo creo que las condiciones, pero hay que concretarlas. Yo creo que eso se va a hacer en los próximos días, y hay una las condiciones también, están dadas. Ok, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Ok. Ese es ya ahorita solo quiero tirar. Es más, creo que el día de ayer se aprobó un decreto transitorio para el uso del FODES en los alcaldes que los habilita a la inversión de 2 meses del FODES en temas de prevención, que alrededor de 62 millones. Y ya con esto las alcaldías se para que las alcaldías se incorporen también a la misma visión estratégica. Ojalá se destinen a eso, pues, y no van a empezar con temas eminentemente de campañas políticas. Es donde la Corte de Cuentas tiene que jugar un rol sumamente importante para darle el seguimiento que efectivamente esa cantidad de dinero. Y el decreto le pone esa garantía. Pues, pero lo mismo es con el gobierno. O sea, también el gobierno también hay que hacer lo mismo. Una cosa. Tú dices que ya vamos a ver a los alcaldes regalando jabón por todos lados, ¿verdad? Con la foto de ellos. La verdad que es la primera línea de contención, es lavarse las manos con jabón. Si el problema no es el jabón, es el agua. Sí, no, claro, sí. El tema es que no se vaya a tratar de sacar raja política partidaria a un tema de interés nacional. Eso es lo que hay que evitar, y si no, hay que exhibirlo. Así de sencillo. Yo lo dije la vez anterior en el programa de radio, se recuerdan, y lo he venido insistiendo acá. Creo que no podemos ser la excepción de no tener o recibir un impacto de esta naturaleza, ¿verdad? Recordemos que ya ha sido una enfermedad que se ha declarado como pandemia, es decir, está en una dimensión mucho mayor de lo que pudo haber
se ha visto desde un principio. Y es mejor decir aquí corrió, como te decía, insisto, ¿verdad? Que decir que aquí quedó, pues, o sea, tenemos que entrar de lleno sobre la base de construir un acuerdo de país que le permita de alguna manera minimizar el impacto. Si no, y también otra pregunta. La asamblea pudo haber decretado, lanzo aquí pregunta a los abogados, pudo haber decretado la emergencia sin necesidad de solicitud del Ejecutivo. No tiene esa facultad la Asamblea Legislativa. Es a solicitud del Consejo de Ministros. Sí, o sea. Y es evidente, quien sabe que necesita es el gobierno, es el Ejecutivo. Y más allá de cualquier, digamos, camino burocrático o que vaya a generar esa duda, yo creo que lo importante aquí es entrar de lleno. Es que ese es el tema. O sea, yo creo que aquí de verdad hay que bajar canastos, bajar banderas, pensar en lo que viene. Es que lo que viene no es una cosa sencilla. Entonces, es prepararse. Y fíjate que en ese tema de la declaratoria, yo creo que la gente tiene que tener bien claro dos cosas. Uno es la declaratoria de emergencia que establece la Ley de Protección Civil. Esa es otra cosa. ¿Vea? No, pero eso es lo que el presidente había hecho con el decreto es el 12. Que hoy tiene. No, pero es lo que él había hecho que dice la ley, que es la Asamblea, no es el presidente. ¿Vea? Y otra cosa es el régimen de excepción. No hemos llegado a los niveles en este momento de aplicar un régimen de excepción. ¿Vea? Basta con la declaración. No, Carlos, todavía no. Basta, mira, el presidente esperemos que se empiecen a haber muertos. El presidente está actuando sin la emergencia de la Ley de Protección Civil, está actuando. Las medidas que ha tomado no han necesitado ni siquiera esa declaratoria de emergencia, mucho menos el régimen de excepción. ¿Por qué? Porque son gradas, son niveles. O sea, si al final de cuentas, por decirte, esto viene y se sale de control, bueno, ok, ahí está la herramienta para poner orden. Yo lo que te quiero nada más es plantear dos cosas. ¿Cuál es el objetivo de decretar un régimen de excepción? Primero, es la suspensión de determinadas garantías constitucionales. Es suspender garantías. Sí, sobre todo la de la libre movilidad y de tránsito. Pero hay otra más importante, que es el otorgamiento de facultades extraordinarias a favor de un órgano determinado, en este caso del Ejecutivo. Bueno, facultades que no las tiene en ejecución de las medidas, pero en este momento, mira, el presidente, te lo pongo de ejemplo. Dijo en su conferencia de prensa cuando dio el decreto 13 de que se prohibían concentraciones de más de 500. Leen el decreto a dónde está eso. Ni siquiera está escrito. Y la gente está acatando. O sea, es que hay cosas que los ciudadanos por sentido común sabemos que vamos a ayudar, que tenemos, o sea, no nos tienen que obligar, no nos tienen que garrotear. No, por eso digo yo, no hemos llegado al nivel de necesitar suspender garantía. Si esto se sale de control, definitivamente va a haber que aplicarlo, pero el presidente tiene las herramientas. Militarizar el país, si es necesario. El presidente tiene herramientas suficientes en este momento, sin necesidad de aplicar el régimen de excepción, para poder ayudar, contribuir y controlar. Tenés tus dudas, la comentamos, las debatimos cuando regresemos, porque este programa de eso se trata, ¿no? De dar aportes sustanciales, velar porque realmente exista una crítica de carácter propositiva, recomendatoria y concluyente, porque eso es parte de lo que nosotros tenemos acá. Me voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuáles son tus dudas, Julio, con relación a ese tema? A mí me surge dos dudas. La primera, yo sí creo que la Asamblea puede decretar per se la emergencia nacional, sin que se la pida el Ejecutivo. Necesidad, es decir, para mí creo que tiene esa facultad. Esa sería una buena muestra, disculpa Julio, de la Asamblea decir, bueno, presidente, le vamos a aprobar la emergencia para que usted disponga de lo que tenga que disponer. Ni siquiera aprobársela al presidente, sino que declare el estado de emergencia con las consecuencias que eso tiene. La segunda, yo sí creo que cuando el régimen de excepción plantea, precisamente es un régimen de excepción. Entiendo la posición de Carlos cuando dice, mira, esto es gradual, pero no estamos frente a una pandemia. Y no ha sido declarada mundialmente una pandemia, pues. Sabemos que es una pandemia que ya nos viene. Entonces, ¿por qué digo esto? Pero el régimen de excepción es cuando hay una situación de crisis y emergencia. Aquí y no la hay no, aquí no, en este momento no.
No hay una situación de crisis. Pero déjame terminar nada más la idea. ¿Por qué estoy planteando yo que se evalúe el régimen de decretarlo? Por una razón. Quirio dijo a la entrada, no se le puede negar la entrada a un salvadoreño, aún con el régimen de excepción. Pero ¿qué pasa una vez adentro del territorio? Le aplica el régimen. Le aplicas el régimen. Claro. Y sabemos nosotros que aunque la medida es correcta, pero la garantía constitucional está por arriba de cualquier ley secundaria, decreto, etc. La cuarentena decretada a través del Ministerio de Salud, de acuerdo a su ley, permite también controlar esas zonas y controlar a esos ciudadanos en caso de una enfermedad. Pero es ley secundaria, a eso Correcto, me refiero. Pero se puede. Pero cuando está decretada y se restringe la libertad de circulación en determinadas áreas que estén infectadas y te diga, mire, ahí no puede usted entrar, y si no tenés el asidero para eso, se lo puedes prohibir a una persona. Entonces yo sí considero que debería estar siendo evaluada la medida de un régimen. Pero dejemos ese punto. ¿Cuál es el otro que es en realidad el verdadero efecto de decretar un régimen de excepción? Es el fortalecimiento, permitirle la movilidad a otro órgano de Estado, en este caso el Ejecutivo, que pueda disponer de una forma más ágil, oportuna, recursos para ponerlo, dijéramos, más allá de lo que le da leyes secundarias. Las leyes secundarias. Eso creo yo que debería de estar siendo evaluado. Y humildemente mi criterio es que la Asamblea sí tiene la facultad para poder decretar el estado de emergencia sin necesidad de que el órgano ejecutivo le pudiese. Y el estado de emergencia es transitorio. Por 30 días. Es transitorio, por 30 días y prorrogables, ¿verdad? Pero no es una medida permanente. Es correcto. ¿Verdad? Y lo va a hacer la Asamblea Legislativa. Si el órgano ejecutivo solo lo puede hacer cuando la Asamblea Legislativa no esté reunida. Que ese es el error que se había cometido con el decreto de emergencia de Casa Presidencial. Porque esto tiene una razón histórica. Antes la Asamblea Legislativa tenía 2 periodos de sesiones. Y en medio de los 2 periodos había una vacación para los diputados, para que fueran a sus pueblos, hicieran propaganda, vieran a su familia, porque aquí estaban en los 2 periodos donde había sesiones, estaban aquí a disposición de la Asamblea siempre. Entonces había momentos en que la Asamblea no estaba reunida porque estaba en ese periodo. Entonces el Ejecutivo, si acaecía un hecho urgente que mereciera decretar medidas de emergencia, como el régimen de excepción, lo podía hacer cuando la Asamblea no estaba reunida. Pero en este caso ya no, porque la Asamblea ya no tiene 2 periodos de sesiones. La Asamblea siempre está reunida. Y eso es lo que le dijo Mario Ponce al presidente de la República. Mándenos el decreto de la iniciativa de ley y nosotros inmediatamente vamos a convocar a la Asamblea y le vamos a aprobar el régimen de excepción. Por supuesto, la Asamblea lo tiene que ver, lo tiene que discutir, tiene que haber un dictamen, ¿verdad? Y ese dictamen y esa discusión puede durar 24 horas. Eso no es problema. Pero el presidente tiene que hacer las cosas correctamente como dice la Constitución. Ahora en Nueva York se han tomado medidas de cuarentena sin necesidad de recurrir a medidas de excepción. Y la gente lo acata, dice. Es que son 2 cosas diferentes. No estás comparando peras con peras. Sí, es lo que yo insisto. Son 2 cosas diferentes. Aquí hay 2 formas de hacerle frente a esta situación. Una es las leyes secundarias, las facultades que hay a través del Código de Salud, la Ley de Protección Civil, que es una ley bastante moderna que permite administrar emergencias nacionales. Cuando pasó el Mitch y ese tipo de situaciones que todos hemos visto cómo Protección Civil toma el control del país y tiene facilidades de compra, de movilidad. O sea, ya existen leyes suficientes para hacerle frente a emergencias también en el país. Sí. Este tema del régimen de excepción es otra cosa. Es cuando se sale ya de control la emergencia, es donde hay que venir y acceder a esto. Pero tú en este momento, que la gente está trabajando normal, que está controlado, que estás acatando las situaciones para evitar la epidemia, no vas a venir a restringir libertades. Es que no cuando podés. la gente cuando se habla de régimen de excepción crees que le estás quitando la libertad. Es que eso suprimir libertades. No, sí, pero es que hay regulaciones en el decreto. Por ejemplo, la libertad de asociación
¿cómo la puede suspender la libertad de asociación un decreto ejecutivo? Explícame. Claro. Y no constitucionalmente. No se puede. No se puede. Pero ¿y por qué tenés que restringirla ahorita? Y porque no han dicho que por más de 500 gente no pueden estar. Eso de alguna manera es una restricción, a la Por eso, pero es asociación. que eso ni siquiera está establecido en ningún lado. O sea, lo único que sí puede hacer el gobierno en este momento es no autorizar espectáculos públicos. Eso tiene facultad del Ministerio de Gobernación. Eso lo puede. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Un concierto, ese tipo de cosas, de autorización del espectáculo público lo puede hacer, pero suspender un partido de fútbol. Claro que Puede, sí, puede. claro que sí. No, en este momento. Puede. Claro No se que puede. sí. Es que, claro, y lo ha que- hecho no el piden presidente. autorización. Pero, No, claro, permítame, un partido de el fútbol presidente lo ha es un hecho espectáculo y público. mencionó Eso no se especialmente pide eventos autorización. deportivos. pero lo es. No, No pero solo son dos partidos de cosas fútbol, de diferentes. básquetbol. Ahora, Pero son lo que cosas no ha diferentes. hecho es aplicar esos 500 a los cultos religiosos. Eso no lo ha hecho. Eso de los Eso no lo 500 ha no hecho. está en ninguna Pero, ley. Pero yo no me las refería, iglesias mismas yo están quisiera tomando terminar sus la idea. precauciones. Las iglesias están tomando Yo sus quiero- precauciones. A eso es en lo que voy yo. Vea. Si la gente misma es la que está contribuyendo a eso. Sí, yo cuando planteaba que se evaluara el régimen de excepción, no era en el sentido únicamente de restricción de la libertad, es de dotar a otro órgano de Estado la flexibilidad para desarrollar las acciones que Dásela cuando extraordinarias. corresponda. No sé si va a ser, si estamos hablando de prevención, Tiene No, que ser ya. tiene que ser, bueno, va a esperar No que ya necesariamente. Incluso, de alguna manera se restringe el libre movimiento Por cuando le alguna dicen quédense en razón, su quédese casa. y no lo están Sí, Por designando una- movimiento. alguna razón, Exactamente. esos elementos están separados en la Constitución. Por alguna No, razón. de Bueno, acuerdo. vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, dice Walter Araujo, nuestro buen amigo Walter, dice Ernesto, no es cierto que el Ejecutivo no pueda declarar el régimen de excepción, esté o no esté reunida la Asamblea. No estamos en ese momento, por eso no se ha hecho uso, dice. Lean al artículo 39 de la Constitución. 29. Julio. 29. Julio. Bueno, es una interpretación. Yo creo que la parte preventiva es la que deberíamos de estar evaluando. El hecho de que exista un régimen de excepción implica dos cosas. Uno, la restricción a determinadas libertades que está en la parte, dijéramos, dogmática de la Constitución, que son los derechos y garantías. Y es una de ellas, la principal, es la de movilidad de tránsito. No se puede obligar a nadie a cambiar de domicilio, a restringirle su libertad. Constitucionalmente es una garantía. Es decir, no hay ninguna ley secundaria que pueda superarla, aunque la medida sea correcta. El hecho de decir esto es para garantizar que el cerco legal esté completamente establecido. Pero más que eso, más que el tema de la libertad, es dotar a otro órgano de la flexibilidad suficiente para la disposición, dijéramos, de recursos, de personal humano, de equipo. Esa es la finalidad, lo que lo llaman más un poco más disfrazado con los estados de emergencia. Y hay situaciones bajo las cuales se puede. Se puede. La misma Constitución establece, ¿verdad?, cuáles son las situaciones bajo las cuales se puede decretar el estado de emergencia. No es como la Constitución no establece como un mecanismo preventivo. No. Decretar un órgano, No, un pero te estado da de las excepción. condiciones, te Por dice eso, cuando hay guerra, guerra, invasión, sedición, rebelión, epidemia, inundación, graves perturbaciones de orden público. Sí. Ninguna condición no, se ha dado. pero seguí leyendo. Eso es todo. No, señor. ahí está la cuestión de epidemia, salud. epidemia. Artículo cuestión- 29. Lee bien el La cuestión- 29, la cuestión eso de no leíste epidemia. una parte. Vaya, Está la busquemos. cuestión de salud. Dice, Busquemos. en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, ¿Vale? epidemia u otra calamidad general de graves perturbaciones. Y esta no lo es. Aquí Pregunto. no hay una epidemia en El Salvador. No.
No, pero La está OMS hay En pandemia. El Salvador. Nosotros no la- vamos a declarar un régimen de excepción porque en la- China hay una epidemia. No, la OMS. No, es que hay pandemia por la OMS es decretada. Es que la decretó la Organización Tú Mundial vas de la a Salud. darla basada en condiciones que se están dando en el país. pero si hay no pandemia, bajo lo que puede eso- haber en otro lado. Yo, Si hay pandemia, eso es más que epidemia, hombre. no. Exacto, o sea, la Constitución dice nos epidemia, equivoquemos. pero Hay condiciones. es así, es la endemia, la epidemia y la pandemia. y de ese ¿Cuándo se hubo- den aquí? Hubo otra calamidad general. Yo creo que estamos enfrente. ¿No estás ya. en calamidad? En este Que momento no en lo El Salvador. querés No de estamos. aceptar, que no has visto. Estás conteniéndolo, estás evitándolo, estás tomando medidas para que esto no pero suceda. si yo puedo y si no flexibilizar, por eso. yo puedo dotar. Pero entonces vamos a estirar la ley en función de, por un Yo tema siempre preventivo, creí- exclusivamente quitar garantías que en este momento no son necesarias quitarlas. Es que no son necesarias quitarlas. Bueno, habrá que ver. Yo Por quisiera la ver cuando prevención, venga ese por choque. por la prevención es necesario tomar cualquier medida. Claro, me las digo, leyes ya yo facultan darle al presidente poder ejecutivo para poder hacerle frente a esta situación. Entonces tú estarías Ya de está acuerdo hasta facultado. que se esté en la etapa de contagio, No por ejemplo. necesariamente, es que Sí, depende o sea, de ese- la ese condición. usted- Prevención, contagio. No, ¿va? Hay diferentes momentos. Exacto. Eso En la etapa se de contagio, escala. sí. Yo Eso lo se que no escala. quiero es por qué esperar a que estemos en esa situación. de contagio. Y ya en una realidad declarada por todo, que hayan mortandad para entonces tomar O sea, la bajo esa decisión. interpretación, si yo agarro otro artículo de la Constitución también y digo, yo creo que el presidente No, va a estar no. loco dentro de tanto tiempo, voy a tomar hoy una medida. No, lo que pasa es que- hay que tener cuidado con la aplicación de la condición que se tiene que dar para que algo se establezca. Decime, ¿por qué tenés que limitar garantías si no es necesario? Si no es está que dada la condición para eso. Yo no dije que la tenés que evalúes si en este momento la Asamblea Legislativa puede, en mi criterio, a título oficioso, decretar el estado de emergencia. No tiene por qué pedirle. Es que es diferente el estado de emergencia Ahora, al vamos estado de sitio. Son dos cosas diferentes. Es que no estoy hablando de un estado de sitio, porque ahí implica El régimen de detención excepción. provisional, Por implica eso, otras cosas. el régimen Eso de no. excepción es eso. No, pero lo puedes regular. El régimen no de necesariamente excepción, tienes que restringir todo. El régimen de excepción de la Constitución solo te dice que puedes Es más, fíjate, suspender puede dos ser- tipos de garantías. Pero puede Dos ser tipos. gradual. El régimen de excepción puede ser No, gradual. te dice o quitas estas y también puedes quitar estas. Te las dice puntualmente cuáles son las garantías que puede suspender el régimen de excepción. Es más, No necesariamente deben de ser todas. Sí. Por El eso, la decreto- Constitución lo dice. Claro, el decreto Lee el limita, artículo. limita a cuáles podés hacerla. Incluso No el puede ser la decreto. totalidad. El La decreto. Constitución te dice cuáles No, podés. no. Pero yo pero veo miedo, puede o sea, pero limitarla. lo que siento en tu posición, Carlos, es miedo. Miedo ¿por a qué? darle al presidente facultades. No, es que no eso. tiene facultades, pero ¿por qué tenés que llegar a un nivel de suspensión de garantías constitucionales cuando no amerita? No lo amerita. O sea, es que hacerle frente a una epidemia de estas no necesitas suspender garantías en este momento. O sea, ese es el tema de fondo. Vamos a ver cuando alguien se niegue a moverse. Bueno, ¿Qué le vas a decir? vamos a, ya no se están aplicando Pero basados sí, en las porque leyes. no lo sabe. ¿Vale? Pero a mí no me puedes obligar ¿Cómo no? constitucional. No puedo. No, si sí la se Constitución puede. prevalece Bueno, sobre anda la a ley ver si pueden secundaria. salir de Bueno, es equilibrio. otra cosa. Esa es otra cosa. Anda a ver si pueden Esa es entrar. otra cosa, Bueno. pero Alguien podría ir a la sala de lo Es que constitucional. Ya fue nadie- alguien a la sala. Es que nadie, ya ves, Ya fue. ¿Ves cómo empieza a desarrollarse? Claro. Entonces lo que hay que hacer es blindar. ¿Por qué? Porque la medida es correcta. Lo que estamos planteando es que abonen para cerrar el círculo de cualquier interpretación y que no aparezca un ciudadano como el que vos estás mencionando ahorita, Que que vaya ya a fue a la la sala sala a decir que le ¿Y qué están... ha pedido? ¿Habeas corpus? Pues sí, o- lógico, o Por habeas limitación de. porque la limitación a la libertad de tránsito, ese es el planteamiento de fondo. Bueno, en síntesis vamos a esperar No lo pues, entonces dijiste. que las aguas lleguen a su propio nivel. En ese Claro, hay sentido. momentos, hay etapas. Bueno, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros, a usted por estar enviándonos también sus comentarios. Vamos a, desde luego, darle lectura cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. También el doctor Nelson Guardados nos escribe y dice: Ernesto, hay que entender que estamos, el doctor Nelson Guardados es el coordinador general del partido Gana. Creo que es secretario general, ¿verdad? Sí, el secretario general de Gana. Es médico. Ok, vamos a ver. Eso. Hay que entender que estamos ante una pandemia, es una emergencia mundial y no depende si hay casos en un país o no. El estado de emergencia aplica. Bueno, es su opinión. Yo tengo la mía. Ok, vamos a ver. Alguien pregunta acá también ¿por qué en otros países se han hecho restricciones más fuertes, como Estados Unidos, que ha logrado cancelar viajes de Europa, y por qué nosotros no podríamos estar tratando el tema con... Porque aquellos son los Estados Unidos. No, hombre. también El Salvador ha restringido el ingreso de extranjeros al país. Sí, hay una lista. Allá es solo de Europa, aquí es todos. O sea, aquí lo hemos hecho también, pues. Y sin necesidad del régimen de excepción. Entonces, hay facultades legales para hacerle frente a estas cosas. Ya hay otros países, bueno, llegar al punto de Italia, vea que sí se ha tenido que aplicar por la calamidad que ha sucedido allá y que tener que limitar esa garantía, pero es porque llegaron a un punto de una calamidad, ¿verdad? O sea, y no es porque la gente no hacía caso de andar, que el gobierno les decía, no, pero oíme, pero en Italia lo que pasó no es porque el gobierno les decía, miren, no salgan, no hagan esto, o sea, la gente no es que no quiso colaborar, que llegaste a un nivel tal en que de verdad ya las cosas hay que aplicarlas de otra forma, pues, pero no todos los países han limitado garantías para poder hacer esto. El caso italiano es que el gobierno reaccionó tarde. Ajá, pero no es culpa de los ciudadanos que por los cuales tengas que limitar el derecho. Hoy que las cosas se les salieron de control, bueno, tienen que hacer uso de estas cosas. Sí, tienen que apretar las tuercas. Pero es lo que te digo, el gobierno tiene las herramientas suficientes junto a los otros poderes de Estado para hacerle frente a esto. Tiene las herramientas. Bueno, y en los aviones viene cierta cantidad de gente, pero aquí durante el día y la noche viajan miles de personas en los buses y en los microbuses. Claro. ¿Cómo evitamos que se desarrolle el virus si aquí hay una aglomeración permanente en el sistema de transporte? No, yo digo adentro ya. No, claro, pero lo que entiendo yo que pasa y que el ministerio lo informará en su momento es cuando haya ya el primer caso sospechoso y que se haya comprobado mediante pruebas. No, y ahorita, si esto de repente la empieza a viralizarse habitual a la que tenemos, ¿verdad, doctor? Que usted menciona que es cierto. Como no hay, en teoría, el virus no ha entrado, pues por eso no se ha propagado. Pues es que el que no haya entra, es que no necesariamente tiene que entrar por avión el virus. Pero mira, no hemos aceptado aquí. Pero no vas a ordenar hoy decirle todos los salvadoreños a sus casas. Pero no lo vas a hacer. Además quebras al país. No se puede. Por eso hay que tener cuidado en el uso de las herramientas. Sí, pero mira, ya se sabe de que el mismo viceministro de Salud ha dicho que es inminente. La palabra inminente es que llega. Claro. Ahora, ¿cuándo? Es lo que no se sabe. Es que esto hay que entenderlo. El coronavirus es una especie de neumonía. O sea, es como decir que... Es una degeneración del proceso gripal, que si no lo tratas bien, entonces, te puede crear una neumonía. Así como tenemos la gripe, que hay temporadas de gripe, hay temporadas de diarrea incluso, ¿no? Entonces el mal de mayo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué dicen vamos a tener que convivir con esto. ¿Qué dicen ustedes del H1N1? Que aquí está y hay que vacunar a la gente. Hubo una situación de emergencia, pero es donde yo insisto, o sea, el SARS. Para hacerle frente y tomar acciones y decisiones de estas restricciones, inclusive, ni siquiera necesitas esa ley. Si tú involucras a toda la clase, a todos los órganos de Estado, a todas las gremiales, a todos los sectores sociales en esto, ya hay herramientas. Y de repente, ¿qué es lo que está haciendo ahorita el gobierno? Es lo que está haciendo el gobierno cuando convocó a la ANED, cuando convocó a la comunidad internacional. ¿Qué es lo que pasa? Viene y empieza esto ya a hacerse más grandecito. Bueno, entonces medidas. Ok, miren, no, vamos a restringir que solo nada de buses ahorita, toda la gente a sus casas, acuerdo de todo el sector empresarial, gremial, todo, pum, y se hacen. No necesitas inclusive la herramienta
legal a la hora de tomar una decisión de esta si compartís la responsabilidad de las acciones que vas a tener. Más que todo de eso de la Es una casa, habría que coordinación. buscar una salida del trabajo, tal vez en el hogar, ¿va? Claro. Mantener las labores Ahí es ¿va? donde, en el hogar, donde este y ya periodo no de moverse a la contención oficina. que estamos teniendo debe de ser un periodo preparatorio para lo que viene. ¿Y tú? Coordinaciones. ¿Y tú crees que mientras estamos en una discusión de carácter legal el virus se va a detener? No, Claro que La no. realidad se va a terminar imponiendo, a eso me refiero Por yo. eso. Entonces tenés que estar planificar. preparado. Yo te digo una Hay que cosa, planificar. yo entiendo esto, mira, conociendo el carácter del presidente, yo creo que si es necesario militarizar el país para detener Lo va a esto, pedir el inmediatamente. presidente no va a tambalearle tomar esa decisión. Y la gente lo va a ver bien y lo la va a asamblea aplaudir. ya le dijo que está a la disposición a la hora de tomar Entonces, esas decisiones. O sea, pero todo, como te digo, todo tiene su momento. Hay que tener prudencia, tampoco hay que A ver, alarmar, no hay que alarmar a la gente más de lo Claro, que corresponde. sí. Intel Brenner nos escribe, dice acá Ernesto, estimado, con respeto, bueno, hubiera sido importante en medio de sus tanques de pensamiento de este día incluir un médico, los análisis alarmistas y pesimistas, lo que no urge ahorita, deben de ser un poquito más certeros. Yo creo que en esa base y en esa línea es puede que ir en consonancia de... Dijimos que había una segunda pandemia que era del pánico. Exacto. Eso es lo que no Creo debe que de la caer. tercera pregunta, ahí entra lo que la tercera pregunta del programa. Exactamente. nos deja No, la- médicamente no Y puedo. hay otra pero cosa cuando, que también para los, digamos, hay mucha gente que dice que por qué los analistas tenemos que hablar de esto porque no somos médicos. Vamos a ver, el coronavirus es un tema de geopolítica. Claro. O sea, claro. es un tema de salud, por supuesto, que ya tú lo has abordado aquí especializado, con sí. los médicos y es un tema Pero geopolítico que también arrastra lo político, lo lo económico, económico. lo social. Entonces, los es decir, impactos que va a tener. y ahí los analistas pues entran, ¿no? O sea, los impactos de la medida. ¿quiénes creer vas que el a coronavirus afectar? solo es un tema de salud No, es un vamos a error. ir a decir cómo lo vas a combatir. Porque sino no estamos hablando de estamos eso. hablando de Esos son los del expertos de tema. salud, Lo que ¿verdad? sí estamos claros ya de que va a llegar fue aceptado incluso por el propio gobierno. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Preparar lo suficientemente al Estado. Hemos visto la debilidad en cuanto al régimen hospitalario que hay. Te puedes imaginar a dónde vas, porque no caben los que ya naturalmente tienen los se le, embargos, se le ha a donde no. desbordado a países muy adelantados, con mucho ¿Crees poder que El Salvador económico. lo va a Y tener es, esa y es más, Por eso o sea, es que hay que Séneca prepararse. decía que el mejor autorizado para hablar de una enfermedad es El el enfermo. No es ni el médico, es el enfermo. Es que Porque correcto. él sabe cómo se Ahora- siente y cómo no se siente, ¿verdad, Claro. Ernesto? Ahora, y esto como que lo están limitando, ¿verdad? Cuando se habla de, hay que el jabón gel, ¿cómo se llama? El pánico, ¿va? Que es lo que tú decías. Las mascarillas, por ejemplo. ¿va? Eso está bien, es una. Ahora, pero las Esto va mascarillas, más allá pero Julio, de las un mascarillas simple- no te van a evitar que contraigas el virus. La mascarilla sirve si tú tenés Pero el gripe tema es psicológico, o tenés el virus y la usas para no No contagiar a los demás. Pero vos ya la O tenés. sea, es decir, eso la mascarilla, lo mejor es lavarse las manos. Claro. La mayor cantidad de veces que uno pueda. 5 veces al día, dicen algunos. Yo creo que en la ¿verdad? medida que este país tenga la capacidad de una detección temprana, ¿verdad? en ciudadanos estar siendo individuales, tener esa permanentemente- capacidad de detectar temprano en una persona que tiene el virus, eso va a permitir tomar Pero, medidas sí adecuadas. pero fíjate, Carlos, que yo sí creo que el manejo de la información es vital en este momento también. Porque hay tanta, dijéramos, noticia falsa, Hay que hacerle alarmista. caso a las cuentas pero oficiales, Sí, nada más. pero las redes sociales no te funcionan de esa manera. La gente en la primera impresión te la agarra. Yo cuando vi fotos en un supermercado de este país con colas afuera. Pero esa No, hombre, alarma, que sirve, esa alarma, así, ¿sabes pero por qué se dio? replica. Pero ¿sabes por qué se dio? Fue al momento de la declaratoria mundial de la pandemia. Ni siquiera había hecho Sí, pero el eso presidente su conferencia de prensa, que fue a las 4 de la La tarde. tarde, O sea, eso entonces fue la antes. gente- La gente yo- reaccionó por una noticia reaccionó. mundial. Claro, pero ahí es donde la Hay que permanente Hay que llamar a la calma. Y otra información. cosa que es bueno señalar, que lo decía en otra plataforma, y es el hecho de que no hay que amplificar
los audios, vea que No hay le que están llegando a uno al cosas teléfono. que no sabes que sean Te ciertas. enseñaba yo hoy una nota Sí. que están diciendo que hay un caso ya en San Miguel, que una señora murió en San Rafael de Oriente. Eso no podemos O sea, compartir esa información. Vamos a ver, el presidente cuando haya un caso va a anunciar ya lo que hay dijo. un caso. Y hay que confiar en las exactamente, autoridades en ese sentido. entonces, y en la medida que No le nosotros conviene a él estar amplificamos- ocultando esas Exacto, cosas, no le hombre. conviene. O sea, hay que Claro, entenderlo que el gobierno claro. no va a guardar información en eso. Ahí sí son los momentos en que la gente tiene que tener claro Y- cuáles son las fuentes de información. Y yo creería que si hay gente interesada en hacer estos audios, porque me llegó otro también de Aguachapamba, que era la cosa era En de todos una los hija, hospitales han detectado hablándole a su eso. papá de lo grave que estaba. Entonces pareciera ser que hay una intención de alguienes por generar, De algunos. por eso que se llama tecnoirracionalidad, para hacer quedar mal al gobierno. Claro. Entonces no hay que amplificar. Hay Son mucha las- gente que no le interesa el gobierno, sino que son chambrosos, hombre. Bueno, también. Son chambrosos. Eso hay que penalizarlo, ¿va? 7 con El chambre de 57 salud hay que minutos. penalizarlo. Llegamos hasta acá con el programa, no sin Vas a antes silenciar las redes. decirles a ustedes que es importante no hacer alarmistas, ¿verdad? No hacerle caso a cualquier información que usted vea Que no o sea escuche, oficial. que no sea de carácter oficial. Hay un gabinete de salud ampliado, hay un portavoz, el viceministro, que me parece que él está haciendo un trabajo muy, pero muy bueno. De hecho, el doctor Salgado lo reconoció la vez anterior. Creo que también nosotros somos testigos de cómo ellos vienen desarrollando esa actividad. Y creo que el doctor Francisco Alaví está haciendo un buen trabajo, el viceministro. Así es que también para todo su equipo de colaboradores, este problema se va a resolver en la medida de que nos unamos como salvadoreños para poder establecer medidas preventivas de sanitización y por supuesto también de no ser alarmistas. No estemos yendo al súper a comprar hasta papel higiénico, que no tiene nada que ver eso, sino que simplemente mantengamos bien acorde a las necesidades de mantener jabón y alcohol gel, ¿verdad? Y mascarilla si la persona está con un Y que no le resfrío, suban, ¿no? ¿verdad? Y el tema de precios. Y otra cosa que hay que decirlo. Hay diarrea y estetiquez Así, también. así es. Hay que Sí, es decirlo. cierto. En la Si hay- medida de lo posible, Bueno, gracias. no Nos salir. despedimos. Nos despedimos agradeciendo ¿Por qué como decide siempre su rápido? fiel sintonía al programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.